Gracias, Lourdes. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Juan. Estamos aquí en tu casa, encontrarnos una vez más. Ricardo, gracias por la organización de este foro. Fue muy productiva, muy rica la vinculación de los medios públicos con la organización de estos foros, con Ricardo a la cabeza. La experiencia que vivimos todos en el Teatro Cervantes y ver, una vez más, constatar cómo la televisión, la radio y ahora Internet y las redes sociales, pequeños o grandes lugares como los teatros, como estos teatros, a través de los medios se multiplican verdaderamente a millones de personas y se adquiere una dinámica, una comunicación de ida y vuelta realmente riquísima para toda la sociedad, ¿no? Muy felices con la experiencia del foro pasado y la certeza de que este foro va a tener la misma calidad y el mismo impacto. Hoy, claro, nos encuentra una palabra, ¿no? Una palabra muy hermosa que es independencia. Y el significado de la palabra independencia. Cuando llegamos a estos lugares les damos una fuerza, una presencia muy particular a la palabra. Para mí hay tres palabras que marcan nuestra historia, nuestro pasado, pero también nuestro presente y nuestro futuro. Hay una palabra que me gusta mucho que es victoria. Así se denominó a la plaza después de los acontecimientos de 1806, cuando el pueblo en armas triunfó sobre el inglés invasor. Y desde ese momento la palabra victoria, hasta en los momentos más terribles, hasta en los momentos de dolor, hasta en las noches oscuras, aparece una y otra vez en estos más de 200 años. Hay otra palabrita que nos marca, que tiene que ver con nuestro nacimiento, es la palabra revolución. La palabra revolución nos recuerda a los acontecimientos de mayo de 1810, esa revolución que es la marca de nacimiento nuestra y también la de los pueblos hermanos de América. Esa revolución que con tanta pasión, como pueblo unido, conmemoramos en el bicentenario, en aquellos días de júbilos de 2010. Yo tuve la suerte de estar en la organización de ese bicentenario y les aseguro que he vivido muchos momentos de profunda emoción en mi vida, pero sin duda y quedará para siempre aquel instante en que estábamos inaugurando de la mano de Néstor y de Cristina el Salón de los Patriotas en la Casa de Gobierno y de repente, después de celebrar todos los cuadros con las imágenes de nuestros próceres allí presentes, se abrieron las puertas y 7 presidentes de América Latina, me acuerdo muy bien que estaba Hugo Chávez, que estaba Correa, yo iba caminando al lado de Lula, que estaba sorprendido, Néstor, Cristina, todos cruzando la Plaza de Mayo, millones de personas afuera, sin custodia, estos presidentes en libertad, conmemorábamos ese aniversario de nuestra revolución. Y la palabra que hoy nos convoca, la palabra independencia, aquel congreso, aquella jura del 9 de julio de 1816, y los chasquis y los jinetes y las carretas que con 1.500 copias en español y 1.500 copias en quechua y en aymara propagaban la noticia de la liberación de España. La noticia de la liberación de España y la liberación también, porque así lo decía taxativamente, de toda dominación extranjera. Es eso lo que estamos conmemorando en estos días, 199 años de aquel momento. En un mundo económicamente y culturalmente globalizado, como se decía, y se celebraba hasta hace pocos años, podemos poner como fechas, y para nosotros los argentinos es muy fuerte, el año 2001,
Parecía que estas palabras no tenían sentido, parecía que no tenía sentido hablar de independencia. El llamado fin de la historia quiso arrasar con todo y arrastrar consigo otros finales que además se celebraban, el de la política, el del trabajo. Si escuchábamos las voces dominantes de ese entonces, había palabras que parecían más muertas que vivas: trabajo, clases sociales, sociedad, historia, hasta nos costaba decir patria, revolución e incluso Estado, eran algunas de ellas. Independencia también era una palabra. Parecía de dinosaurios sacar a relucir esas palabras. Hablar de independencia parecía de anacrónicos, de quedados en el tiempo, incurables melancólicos, nos decían algunos. Es sin duda cierto que el mundo, en su economía, en su cultura, se encuentra cada vez más entrelazado, es cada vez más interindependiente. Pero lo que aprendimos de la crisis desde el 2001 y de cómo logramos salir de ella, de la política del peronismo y del kirchnerismo, su variable que hace revivir la tradición nacional y popular con la experiencia revolucionaria de los años 70, lo que aprendimos fue que ese entrelazamiento, esa globalización no es neutra, reserva para unos un lugar dominante y para otros un lugar de eternos dominados. Entonces, bregar por la independencia no es construir una muralla china o sostener una política de pleno aislamiento que a nada bueno lleva y que incluso ya nadie puede querer apuntalar. No se trata de eso, ni siquiera el glorioso Paraguay de Carlos Antonio López y del mariscal Francisco Solano López, contra la imagen que se buscó hacer de ellos como retrógrado y barbo, pretendió tal muralla. Mandaba contingentes de estudiantes a formarse año tras año a Europa para que su conocimiento luego aportara al desarrollo de su nación. Buscaba incluso comerciar con las naciones más desarrolladas. Ahora bien, lo que sí querían, lo que no negociaban, era la soberanía política sobre ese proceso. Es decir, pretendían gobernar el proceso económico que, si lo dejaban fluir por sus cauces, los del mercado y sus intereses leoninos, los de las grandes potencias que están detrás y delante del mercado, terminaría con ellos o lo impulsaría a un desarrollo capitalista extremadamente desigual, a reproducir bolsones de su pobreza y superexplotación. La guerra contra el Paraguay, contra su independencia, contra la independencia de América, buscó quitarles toda soberanía. Entonces, la independencia solo es tal si se articula con la soberanía política, que descansa en el ejercicio de la democracia, en el reconocimiento de los derechos de las grandes mayorías, en su movilización y a la vez en la construcción y el apuntalamiento del único actor que puede gobernar los flujos de la economía, el Estado. En 1816, en el célebre Congreso de Tucumán, hubo provincias que no participaron y no tuvieron representación, las que integraban la Liga Federal, la Banda Oriental Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y tuvieron en 1815 su congreso en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay. Enfrentadas estas provincias con el centralismo porteño, habían decidido declarar antes la independencia, en pie de guerra, sobre todo contra los portugueses, lusos brasileros imperiales y esclavistas que los amenazaban desde el este. De no haber sido por San Martín y su impulso, de no haber sido también por Belgrano y su intento por resolver la cuestión de la unidad a través de la figura de un inca, de no ser por ellos, poco hubiera pasado en julio de 1816, poco se recordaría esa fecha. Aunque se sepa, nos viene bien recordarlo.
San Martín concebía su campaña libertadora, no concebía su campaña libertadora sin la declaración de la independencia. Carecía de toda coherencia y más aún de toda eficacia política para con la propia tropa. Para esos más de 5.000 hombres que cruzaron los Andes, emprender tal tarea sin haber roto los lazos con España, sin asumir plenamente la soberanía política. Nos parece aventurado afirmar que hoy, a principios de este siglo XXI, pero con enorme conciencia histórica de estos 200 años, estamos en mejores condiciones para defender la independencia, para sostenerla. Por empezar, porque hay un cuerpo político más sólido en la Argentina y también en América Latina. La fragmentación a lo que fuimos sometidos hoy está más cerca de revertirse que nunca. El sueño de Bolívar y San Martín están más presentes que nunca. Por otro lado, porque la Europa de la contrarrevolución, del Congreso de Viena y la Restauración, la Europa que había terminado con Napoleón y la Revolución Francesa hacia 1816, lucía toda poderosa, sobre todo indiscutible, sin contrapeso. Hoy ya esto no es así, porque el siglo XX fue el de su gran crisis y este presente lo confirma. A la vez, el modelo social y político de Estados Unidos pocas veces estuvo tan impedido de generar simpatías sociales, de ganar voluntades. No puedo mencionar a Europa y no recordar lo acontecido el día domingo, donde el pueblo griego, con una dignidad extraordinaria, dijo un no, que en realidad es un inmenso canto planetario a la independencia y a la soberanía. La tarea en común, lo que permite que haya patria, que haya nación argentina y latinoamericana, es sostener la independencia desde la soberanía política sin permitir que ésta retroceda, como le gustaba decir al Che, ni un tantito así. Desde los medios públicos vamos a transmitir este evento para todos y para todas, evento que es de reflexión, y termino diciendo las 3 palabras con que comencé: victoria, revolución e independencia para la construcción de un futuro para la Argentina, para América Latina y para la humanidad toda. Muchísimas gracias y gracias, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es una enorme emoción estar aquí en Tucumán, compartir esta mesa con 2 amigos, con aquellos que han hecho un esfuerzo enorme para llegar a este momento. No es fácil organizar un foro de esta naturaleza, que lleguen amigos de más de 12 países, abrir las posibilidades de un debate franco, democrático, plural, que pueda efectivamente poner en valor lo extraordinario de este momento histórico. Cuando desde el Ministerio de Cultura de la Nación decidimos emprender el camino de los foros, siempre imaginamos terminar el recorrido por todas las regiones del país en Tucumán, y siempre imaginamos también que ese momento de confluencia tenía que darse alrededor del 9 de julio y preparando lo que seguramente el año que viene va a ser un festejo tremendo, el festejo del Bicentenario. Pero también porque estábamos convencidos, y por eso estuvimos en el NEA primero, después en Patagonia Norte y en Córdoba y en Cuyo y en Mesopotamia, estábamos convencidos de una construcción común federal que saliese de Buenos Aires, que pudiese generar
un tipo de encuentro y de diálogo en el que las regiones del país estuviesen en condiciones de pensarse y de hacerlo mirando profundamente a América Latina. Por eso también quisimos hacer confluir los foros hacia la nueva independencia con el foro Emancipación e Igualdad que hicimos hace poco, en marzo, en el Teatro Cervantes, donde el diálogo implicó también a los amigos del Mediterráneo europeo y donde también quisimos que dos palabras fueran centrales en nuestra percepción de la actualidad latinoamericana, la palabra emancipación y la palabra igualdad. Y ahora, cerrando este camino, y junto con el vicegobernador, y junto con Tristan Bauer, de lo que se trata es de inaugurar una tercera dimensión que está profundamente relacionada con la emancipación y la igualdad y que tiene que ver con algo que viene de lejos, que se ha construido como memoria cultural, política, social y que es el profundo deseo de una segunda y definitiva independencia. Eso no significa, como me han preguntado por allí, que no haya un reconocimiento de la primera independencia, que no haya un reconocimiento de los sueños de emancipación, de las luchas que recorrieron toda la región para salir en ese momento del vasallaje respecto de España, que no implicaba soñar, imaginar, proyectar la idea de la nueva independencia, romper los profundos lazos históricos que desde Tucumán, pero también desde el altiplano, cuando no había fronteras, cuando se pensaba en lo común, cuando todavía se imaginaba la idea de patria grande, desde Tucumán se forja el camino de la independencia. Pero también creíamos que cada época, cada generación, cada momento histórico tiene el derecho y tiene la obligación de mirar hacia atrás, de revisar la historia, de convocar desde las necesidades del presente aquellos acontecimientos, aquellas grandes empresas utópicas, aquellos momentos de creación y de batalla, convocarlos también en el presente, porque el presente es el lugar de la realización. Nosotros no creemos que la historia sea como una pieza de museo que ya está de una vez y para siempre guardada en una vitrina. Creemos que la historia es lo activado por cada generación. Y hay generaciones que tienen una oportunidad única, que es tomar lo mejor de su historia, también sus derrotas, también sus dolores, también sus miserias, también sus padecimientos, tomar también, por supuesto, las grandes gestas, las grandes aventuras, los grandes gestos imaginarios, tomarlos y volverlos a hacer andar. Y desde finales del siglo pasado, porque esto siempre hay que decirlo, en soledad, cuando América Latina era el peor de los laboratorios del neoliberalismo, Hugo Chávez, desde Venezuela, inició un caminar que después iba a ser continuado por Lula en Brasil, por Néstor Kirchner en la Argentina, por Evo en Bolivia, por Rafael Correa en Ecuador, por el Frente Amplio en Uruguay, por todos aquellos que ya no piensan retóricamente la unidad latinoamericana, sino que la piensan como una posibilidad cierta, sabiendo que la época es extremadamente difícil, sabiendo que la época es una época de disputa, disputa económica, disputa política, disputa cultural, y que desde el sur de América y a contracorriente de las hegemonías mundiales, de la financiarización del capital, de la consolidación de un poder despiadado que ha humillado a los pueblos del mundo desde Sudamérica y en experiencias profundamente democráticas que se han legitimado una y otra vez a través del único soberano que son sus respectivos pueblos, estos países dirigidos por líderes únicos también, porque los liderazgos no se construyen desde probetas, desde artificios publicitarios, desde empresas de marketing político, sino que los liderazgos surgen de grandes movimientos subterráneos de las sociedades, de herencias culturales, de momentos
profundos en los que vuelve a reaparecer también la sed de emancipación, la sed de independencia y la sed de igualdad. Por eso nosotros imaginamos estos foros como parte también de esta tremenda reparación por la que está atravesando América del Sur. Y digo América del Sur, y digo que este foro se llama Foro Nacional y Latinoamericano, porque desde la llegada de Néstor Kirchner en mayo del 2003, quedaba claro que el destino argentino se relacionaba directamente con el destino brasilero y con el destino venezolano y con el destino ecuatoriano y con el destino uruguayo y con el destino de los bolivianos. Y ahora sabemos también que en gran medida lo que suceda en Grecia también tiene que ver con lo que está sucediendo en Sudamérica. En los años 60 o 70, América Latina era la tierra de promisión, la tierra del futuro, la tierra de la revolución, la tierra de la igualdad. En los años finales de los 70, en la segunda mitad de los 70, entramos a la noche de las dictaduras. Cuando recuperamos la democracia, entramos en la noche social del neoliberalismo y América Latina se convirtió en el vertedero de la historia, en el continente más desigual del planeta. A comienzo de este milenio, en el momento en que gira la historia del siglo, América del Sur recupera su palabra, recupera su memoria, recupera su capacidad de lucha y es en este momento en el que nos enfrentamos, estoy convencido, a una extraordinaria oportunidad histórica de la que todos nosotros somos privilegiados de estar en el medio de este desafío. Sabemos también, e insisto, de los riesgos, de los peligros. En democracia cada vez se juega en un acto electoral el destino de los más humildes. En Argentina y en cada uno de los países de Sudamérica, los gobiernos populares han refrendado ese camino. Las amenazas vienen de una nueva derecha que ya no viene bajo la forma de lo retrógrado, de lo reaccionario, de lo represivo, de lo cavernícola, sino que viene bajo la forma de lo amable, entre comillas, pero que guarda dentro suyo la miseria, la desigualdad, la exclusión y también el borramiento de la memoria. En el presente se juega el mañana, pero también se juega el pasado. Al pasado, a la memoria viva de los que ya no están, de los que construyeron las luchas en el interior de nuestro continente. Esa memoria se la defiende en el presente, se la protege en el presente, se la custodia en el presente. Y todos nosotros, hoy aquí en Tucumán, somos custodios de esa memoria, de esos hombres y mujeres que dieron su vida por estas patrias que hace 200 años comenzaron su camino de independencia. Y cada generación ha dejado sus marcas. A mí siempre me importa decir, somos herederos. Somos herederos. Venimos a cuidar y a proyectar hacia adelante los mejores sueños ya soñados por las generaciones previas. Es ahora, bajo las condiciones actuales, que hay que seguir dando la batalla por las ideas, la batalla por la igualdad, la batalla por la independencia, por la soberanía, la batalla por un mundo más justo. Bienvenidos al foro. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, un placer estar acá, bienvenidos a todos los ilustres visitantes, amigos de otros lugares de la Argentina, de otras provincias y de otros países de América Latina y del mundo. Sean todos bienvenidos. La casa es chica, pero el corazón es grande, así que sean todos muy bienvenidos. Es un gran honor, como vicegobernador de esta provincia, saludar a todos los participantes a este Foro Nacional y Latinoamericano por la nueva independencia, que a partir de hoy debatirán
en nuestra provincia sobre distintas temáticas de los procesos libertarios y populares que en la última década recorrieron la región. Quiero resaltar la importancia de esta reunión en primer lugar por la jerarquía y el número de los participantes, por los temas que serán considerados y también porque se realiza en el marco de un país federal, en el interior de la Argentina. Quiero destacar también el valor simbólico, histórico y cultural que tiene que este encuentro se lleve a cabo en la provincia donde se proclamó la independencia de nuestra patria hace casi 200 años. Nada más propicio entonces de que sea acá, en esta bendita tierra tucumana, camino al bicentenario de la independencia, el lugar elegido para que hombres y mujeres sudamericanos reflexionen sobre el destino de nuestros pueblos. Debemos tener presente que la visión que inspiraba los actos y provocaba los desvelos de los hombres que declararon la independencia en Tucumán hace casi 2 siglos, era una visión que abarcaba todo el territorio de Sudamérica. Aquellos hombres se encontraron desde el comienzo de sus luchas con un destino sudamericano y al igual que San Martín, Bolívar, Monteagudo concibieron para ellos y sus hijos una patria grande, una patria sudamericana. La patria grande es el sueño inconcluso que recorre toda la historia del continente hasta nuestros días y que hoy en este siglo XXI nos toca a nosotros el privilegio de comenzar a contemplar su rostro luminoso. Fueron muchos los esfuerzos y las semillas sembradas por distintos hombres y mujeres para hacer realidad este sueño y hoy comenzamos a recorrer aquellos frutos. Ahora bien, la Sudamérica que liberaron nuestros próceres se ha convertido actualmente en un continente que cobija casi 400 millones de habitantes y es el principal productor de alimentos del mundo. En este territorio de 14 millones de kilómetros cuadrados se encuentra también más del 30% del agua potable del planeta, además de las reservas incalculables de minerales, petróleos y cuantos recursos energéticos. Sin embargo, debemos enfrentar la dolorosa paradoja, a pesar de todo lo que avanzamos estos años, que esta Sudamérica colmada de recursos naturales y humanos es también el lugar donde viven muchos millones de pobres y aún hay indigentes. Esto muestra a la clara que no podemos reducir nuestras metas solo al crecimiento sostenido de la economía, sino que necesitamos, entre otros, pensar estrategias que juntos con la conciencia ambiental responsable aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Uno de los grandes desafíos que los políticos latinoamericanos debemos enfrentar es, sin duda, la lucha contra la pobreza y la exclusión. Pero la lucha efectiva contra la pobreza requiere no solo de respuestas a las urgencias del presente, sino también de proyectos económicos, tecnológicos y culturales a mediano y a largo plazo que mejoren la calidad de vida de nuestra gente. Es aquí donde la reflexión y el intercambio de experiencia juegan un papel fundamental, ya que solo en el marco de este espacio histórico y cultural emergente es posible pensar un futuro para nuestros pueblos. Solo en un espacio de escala continental
podremos desplegar todas nuestras potencialidades parcialmente dormidas y al mismo tiempo alcanzar un desarrollo que sea autosustentable. Al mismo tiempo, este desarrollo autosustentable será la garantía de estabilización y profundización de los procesos democráticos y populares que recorren nuestro continente. Queridos amigos, estamos dando pasos decisivos tras ese gran objetivo de independencia económica, justicia social y soberanía política y cultural de nuestros pueblos. A la vez, con encuentros como estos estamos estrechando lazos y demostrando con hechos, ideas y la presencia de cada uno de ustedes la decisión de pensar y trabajar juntos. Debemos aprovechar la historia, las experiencias y capacidades de cada uno, compartir proyectos y complementarnos en el intercambio de conocimientos. La historia compartida y solidaria de nuestras naciones, que desde la gesta de nuestra independencia han enfrentado desafíos internos y externos comunes, demuestra que podemos profundizar mucho más el camino iniciado. Tenemos a nuestro favor no solo las condiciones políticas y económicas del presente, sino también la hermandad sudamericana que anida en nuestros pueblos y se nutre de nuestra cultura y de nuestras historias. Queridos amigos, querido Tristán Bauer, querido Ricardo Foster, queridos amigos aquí presentes, a mí también me tocó en aquel 25 de mayo del año 2010 estar en esa plaza, junto con 7 presidentes latinoamericanos que se fundían en un abrazo y caminaban libres por esa calle. Un momento único, un momento inolvidable, un momento que va a quedar grabado para siempre en la historia, en nuestra historia. Yo los convoco a trabajar fuerte, a poner todo de cada uno de nosotros para que de este foro, para que de este encuentro, querido Ricardo, salgan las bases de lo que va a ser en un futuro cercano una mejor calidad de vida para todos nuestros pueblos, caminando juntos también, como decía Tristán, con victoria, con independencia, a que tengamos una sociedad y una Sudamérica cada vez más justa, más libre y soberana. Muchísimas gracias a todos.